todos, buenas tardes. Ya estamos de nuevo en Pláticas en Conciencia. ¿Cómo estamos, Abby? Bien, gracias. Aquí muy feliz por la energía que tenemos hoy y por nuestro invitado. Exacto. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, Daniel Guijosa. Hola, ¿cómo estás, Daniel? Hola, Dalia. Muy buenas tardes. Hola, Abby. Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlas. Quiero decirles que pues es todo un placer tener aquí a Daniel en el programa, porque, bueno, nosotros lo estuvimos diciendo desde la semana pasada, bueno, ya creo que desde hace como 3 semanas, tuvimos el viernes pasado precisamente un encuentro de corazones creativos, ¿no? Y precisamente Daniel nos acompañó en este encuentro tocando al piano en 432. Así es que estaremos platicando precisamente el día de hoy con él acerca de, pues eso, en ese momento solamente nos estuvo acompañando al piano, pero hoy queremos conocerlo un poco más. Así es que quédense para ver qué nos tiene que contar Daniel. Pero antes, como siempre, vamos a empezar con la energía de los números. ¿Cómo es el día de hoy, Abby? Hoy es miércoles. Ahora sí, ayer que estaba diciendo Angélica que era el ombligo de la semana, no, ahora sí es el ombligo de la semana. Aparte, es interesante, 10 de junio del 2020. Exacto, ¿no? Cuéntanos. Bueno, si sumamos todos estos números, nos da un número 20. Ajá, o sea, si sumamos la fecha, vamos a ver la frecuencia general de este día. Nos da un número 20 y nos vamos a quedar con ese 2 exponenciado con este 0. Bien, bien interesante. Bueno, desde ayer que hablamos del 10, ya platicamos un poco del número 10, que hoy precisamente en día es 10. Y si hacemos esta sinergia de ese 10 con el número 2, ese número 2 nos está marcando precisamente la parte de ver ese maestro interior, ¿no? Ese maestro que no sabemos que tenemos o que sí sabemos, pero que muchas veces no escuchamos. Y también la relación que tiene, bueno, con cómo nos vemos a nosotros mismos con este amor, ¿sí? Con esta expansión de amor, con este amor incondicional. Entonces, aquí la energía nos está dictando, primero en el 10, digamos, del día, nos está indicando el observar a nuestro ser, observarnos a nosotros mismos internamente, cómo nos estamos, pues, cómo nos estamos comportando, cómo nos estamos viendo, ¿sí? Y este 2 nos está llevando a la parte más interna, ¿sí? Siempre existe este conflicto como que entre la mente y el corazón, ¿no? ¿Qué siento? ¿Qué pienso? Es la energía perfecta que está ahorita en este momento, ¿no? Está como en este cuestionamiento, la mente, ¿sí? Siempre está cuestionando, bueno, pero ¿por qué actúas de esa manera? Sí, como que está buscando esas respuestas. Yo ayer les decía, bueno, es que este 10 nos indica también que justamente estamos educando la mente, ¿sí? Que ya estamos trabajando con ella misma, con este ego, estamos trabajando con este ego a nuestro favor. Entonces, utilizando esta herramienta a nuestro favor, podemos nosotros percibir más desde este sentimiento, desde este corazón, desde este interior. Y la energía nos llama a eso, ¿no? A no sabotearnos, ¿sí? A actuar desde este sentimiento, ¿sí? Y también a la parte de accionar. No olvidemos que estamos en un año 4 muy contundente, donde hay que accionar, ¿sí? Donde no nos podemos permitir simplemente dejar las ideas o lo que pensamos ahí en el tintero. No, hay que actuar. Hay que actuar, hay que ser contundente porque la energía sí está. ¿Cómo ha sido, no? Todo el proceso que hemos venido platicando de este retiro, de esta cuarentena, hemos tenido que vernos en esa posición de que sí o sí
te tienes que mantener en un lugar. No hay manera de cómo no se puede hacer. Obviamente, muchas veces como que dudamos, ¿no? Entra como que esa parte de la duda en la que también nos cuestionan, bueno, ¿y por qué sales? ¿No? ¿Por qué no sales? Sal, no pasa nada, etcétera. O sea, es un juego esto. O sea, nos estamos viendo como en este reflejo. Pero bueno, lo más importante de rescatar aquí es eso. Hay que tener la contundencia para actuar, viéndonos desde este ser interno que somos, y siempre también actuar desde este corazón, ¿sí? Desde este sentimiento, desde el sentir. Entonces, bueno, así la energía hoy martes, o miércoles, perdón. Hoy miércoles. Oye, pero además está como muy interesante. Siempre, obviamente, encaja perfecto la sincronía con el oráculo, ¿no? Y pues mira nada más, o sea, el día de hoy, mente, revisa tus creencias. ¿Qué tiene que ver con esto que nos estás diciendo, no, Abby? Claro que sí, es que es eso, ¿no? Estábamos hablando de la parte de la mente. La mente no es mala, no hay que atacarla, no hay que destruirla y no hay que acabarla, simplemente hay que ocuparla, ¿sí? Y hay que darle como toda esa información, hay que educarla para que esté trabajando junto conmigo. Sí, junto con lo que yo estoy sintiendo, mi mente también esté en esa misma sincronía. Entonces, es interesante cómo menciona aquí, revisa tus creencias. Y justamente es eso. ¿Qué queremos creer? ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros queremos creer? Y bueno, pues ahí está, ¿no? Para poder ser precisamente creadores, necesitamos también creer. Y crear desde lo que estamos viendo, visualizando en esta parte de la mente, hasta accionar y llevarlo a la parte de la materia, ¿no? Exactamente. Entonces, bueno, maravilloso y como siempre, mucha sincronía con lo que decimos. Pero bueno, ahora sí ya vamos a entrar en materia para conocer a Daniel Guijosa, que la verdad es que, como yo les decía, es un placer. Muchas gracias por estar, Daniel. Gracias. Pero me encantaría que nos contaras, a ver, exactamente qué es lo que haces. Yo sé por ahí que tienes un centro, ¿qué pasa con este centro? ¿Cómo empieza la música? Y como muchas preguntas. Tengo así como que quiero que te conozcan, ¿no? Tal cual como eres. Y cómo empieza. A ver, el que es músico desde siempre, eso me queda claro, ¿no? El que es músico, o sea, por supuesto que, pues que lo hace, inclusive yo digo muchas veces así intuitivamente, porque obviamente puedes estudiarlo y demás, pero ya lo traes, ¿no? Esa es como una capacidad que traes. Pero además, el que toques tú en 4:32, ¿por qué se da? Entonces, si nos quieres contar un poquito para que te conozcan. Claro que sí, por supuesto. Pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Es un agasajo estar aquí con ustedes, hermanas, protectoras de la luz y que facilitan a muchas personas el encuentro consigo mismos. La verdad es que es una labor que yo honro muchísimo y la verdad es que pues este camino, pues a pesar de que a veces estamos arriba, a veces estamos abajo, siempre nos lleva a lo mismo. Y es un honor para mí compartir con ustedes. Gracias. Gracias. Pues mira, la parte de la música, ¿cómo empiezo, no? Yo a los 9 años le dije a mi mamá que yo quería aprender a tocar órgano, porque en la casa de mis abuelos, donde yo conviví prácticamente toda mi niñez, yo tuve una infancia hermosa, muy bonita. Vengo de una familia muy amorosa, muy cordial, entregada, que pues convivíamos muchísimo. Mi mamá, mi papá, pues trabajaban todo el día y tanto a mi hermano como a mis primos, pues muchos de ellos que también sus papás trabajaban, nos dejaban al cuidado de nuestros abuelos. Entonces era una convivencia muy bonita porque pues ahí estábamos con ellos,
Nos dejaban desde la mañana, entonces nos daban de desayunar, íbamos por nosotros a la escuela, nos daban de comer y hasta en la noche iban por nosotros nuestros papás. Entonces, toda esa infancia fue, la verdad, muy bonita. Y bueno, mis abuelos tenían un órgano en su casa y lo tocaba un tío, un hermano de mi mamá. Y la verdad es que me gustaba mucho cómo lo hacía. Él es ingeniero, él no se dedicó a la música. De hecho, nadie de mi familia eh, se dedicó a la música. No hay así como que alguien especial que se haya dedicado de fondo a esto. Sí, por ahí tuve un tío, hermano de mi abuela paterna, que sí tocó algunos instrumentos, tocaba en la iglesia, pero vaya, no hubo como que alguien que desarrollara este gusto por la música. Pero a mí me gustaba cómo lo hacía mi tío y además en mi familia les gustaba la música, les gustaba la bohemia, por ahí tengo un tío político que también es un gran artista, bueno, le gusta mucho toca el piano, acordeón, y me gustaba siempre cómo a través de la música se llegaban a compaginar diferentes emociones entre ellos y la convivencia era muy, muy bonita. Entonces yo cuando tenía 9 años le dije a mi mamá, quiero tocar un órgano. Y entonces me dijo mi mamá, híjole, pero es que nadie de la familia toca, ¿estás seguro que quieres un órgano? Pues el órgano es muy caro, a lo mejor podemos empezar ¿por qué no empiezas con guitarra? Y le dije, no, yo quiero aprender a tocar órgano. Y dijo, bueno, ok, mientras practican el órgano que tienen tus abuelos, y si yo veo que le echas ganas en 6 meses, pues te compramos el órgano para que lo tengas en la casa. Y dicho y hecho, en 6 meses yo ya tenía un órgano en la casa. Obviamente, pues me encantaba tocar, me gustaba mucho esa parte de, de ser generador, ¿no? Como que de esa convivencia, participar y todo. Pero bueno, como todo en la vida, ¿no? La verdad, a pesar de que tuve una infancia muy bonita y una familia muy, muy unida, pues en mí desde la infancia hubo situaciones en las que no embonaban muy bien con mi edad. Yo me consideré siempre muy raro porque me gustaba mucho la música muy antigua. No era propia de mi edad. La convivencia con mis abuelos y gente contemporánea de mis abuelos me hizo como que encontrar esa compañía, encontrar como que encajar en ese medio. Entonces, pues en ese medio pues escuchaba música de Agustín Lara, música de Gonzalo Curiel, María Grieber, ahora sí que música de principios del siglo XX, y esa era la música que me gustaba, realmente. Y yo buscaba que mi profesor de música, donde me llevaba mi mamá a la academia para aprender órgano, pues me enseñara ese tipo de música. Y sí, la verdad es que sí me encauzó en ese camino. Pero te repito, o sea, fue una situación en la que mi niñez y parte de la adolescencia fueron como que entregadas al grupo de estas personas, de las personas a quien amé muchísimo. Ya todas ellas partieron, pero era como que el sentido de pertenencia a ese grupo, a esa forma de ser reconocido, porque yo no me integraba con gente de mi edad, no tenía amigos de mi edad. Los únicos amigos eran hijos de amigos de mis papás, que consigo conservando una gran amistad con ellos, pero no amigos que estuvieran en el colegio conmigo, que fueran, que yo mismo los haya elegido, ¿no? Sino más bien, no encontraba compaginación. Y eso, obviamente, pues, yo no vi ningún problema al hacerlo, y menos los demás, al contrario, ¿no? O sea, mis abuelos, pues era yo como que, wow, el que toca música de Agustín Lara, ¿cómo es posible? Es casi un fenómeno, porque ni siquiera era música de la época de mis papás, era música de mis abuelos, y no, o sea, entonces, casi el niño que sabe tocar esta música, ¿no? Pues es súper raro, y entonces, pues, eso en mi interior fue generando
si lo quieren ver así, pues un ego muy grande, ¿no? Ese afán de estar reconocido y la egolatría, pues a todo lo que da, ¿no? Entonces, yo sin darme cuenta, seguí y seguí y seguí, pero llegó un momento de mi vida en que ya empecé a vivir como que cierto rechazo, aislamiento por la gente de mi edad. O sea, yo en la secundaria me sentía totalmente excluido. O sea, ¿quién quería juntarse con un muchacho que tenía mentalidad de abuelo? O sea, ¿quién quería juntarse con alguien que hablaba solamente de, de los grandes poetas, de la música de Agustín Lara, cuando en ese momento, pues, todo el mundo escuchaba Timbiriche, escuchaba otras cosas, ¿no? Y bueno, pues eso me hizo aislarme mucho más. Yo la verdad es que no buscaba tampoco como que ser aceptado en ese medio, pero el único refugio que yo tenía era con la gente mayor. Entonces, pues hasta ahí yo seguía viendo que no había problemas. Pero a medida que sigo creciendo, me sigo desarrollando física y mentalmente, pues voy encontrando vacíos en mi vida. Voy encontrando esa parte de no encajar conmigo mismo. Y empiezan a suceder una serie de situaciones en mi vida que me marcaron, ¿no? Yo ya tenía más de 20 años, 20 y tantos años, casi 30. Pues empecé a vivir pérdidas fuertes. La primera, pues la muerte de mi abuelo, que pues a mí la figura de mi abuelo pues fue literalmente la que determinó mucho mi personalidad, ¿no? O sea, Daniel no tenía una autenticidad como tal, o sea, buscaba como que la imitación, buscaba como que ver de qué forma jalaba otras maneras de ser para ser algo, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues esa muerte para mí fue difícil. Yo les puedo contar que cuando yo era adolescente o cuando yo era niño, mi mamá nos llevaba a la juguetería a comprarnos juguetes cuando se terminaba un ciclo escolar. Y mi hermano pedía juguetes, pero yo pedía trajes, corbatas, sombreros, lentes. Yo quería parecerme a mi abuelo y todo lo que alrededor o el entorno de mi abuelo era. Entonces, y mi abuelo tenía grandes... Perdón, aparte que antes era como que todo mundo, a ver, se vestían muy distinto, ¿no? Es decir, sí. O sea, se vestían realmente, pues eso, con esos trajes, los sombreros, yo me acuerdo de mi abuelo igual, y es cierto, o sea, como que no encajabas en nada, ¿no? Claro, pero ese era el estereotipo que me gustaba. Yo me quería sentir más parte de ellos. Entonces pues era usar, yo me quitaba yo el uniforme de los viernes de la escuela y era ponerme traje todo el fin de semana y andar como ellos, que andaban todo el tiempo de catrines y hasta la postura, la manera de hablar, la manera de sentarme y la manera de pensar. O sea, un niño de 10, 12 años pensando como una persona ya más grande. Pero era lo que había y así sucedieron las cosas, ¿no? Ya después de muchos años entendí por qué tenía que ser así, pero yo disfruté mucho esa época. Sin embargo, pues Daniel no sabía quién era Daniel, ¿no? O sea, cuando voy creciendo, voy desarrollando una personalidad propia, se vive la muerte de mi abuelo, me sigo juntando con mucha gente grande de esa misma edad, pero se fueron muriendo todos. Y entonces, pues ahora sí como que, ¿y ahora qué onda, no? Entonces, yo ya estaba ya en la universidad, yo soy ingeniero industrial, yo estudié la carrera del 93 al 98, y empezando en ahora sí que el primer ciclo escolar de mi carrera, me empiezo a juntar con unos primos que les gustaba mucho el rock, les gustaba mucho la música también, y tenían un grupo de rock. Entonces, ellos sabían que yo ya tocaba, pero pues en las reuniones también ellos me oían, porque yo me quedaba con los abuelitos.
a tocar toda la tarde, toda la noche, y yo con ellos nunca conviví ni para jugar fútbol, ni para jugar a las escondidillas, no, o sea, yo me sentaba con la gente grande a convivir todo el tiempo, entonces ellos así como que este cuate ni lo fumemos, ¿no? Porque pues es es un extraterrestre, ¿no? Prácticamente. Pero cuando ya tengo convivencia con ellos en la universidad, empiezo a ver que pues, el rock empieza como que a gustarme también. Ellos tenían un grupo de rock y me invitan a tocar el bajo en ese grupo. Yo no sabía tocar bajo, pero me dijeron, no, no te preocupes, si sabes tocar guitarra, pues ya se te va a facilitar y no sé qué. Y me enseñaron, me dieron introducción de cómo tocar el bajo y empecé a tocar con ellos y me gustó muchísimo, pero vuelvo otra vez a lo mismo, ¿no? Esa parte de encajar en otros grupos, sin saber quién soy, buscaba el reconocimiento y el reconocimiento. Ya se acabó este grupo de personas de la tercera edad, pues ahora voy a buscar esto. Y entonces en ese, pues empiezo a ya vivir una situación en la que conozco el alcohol y obviamente pues empiezo a encontrar más clic y más clic. Una forma de también de huir, ¿no? Huir realmente de mi autoaceptación, de autoconocimiento. Y empecé a ver que era algo socialmente aceptado, algo que en mi familia se dio mucho esa situación, no pasaba nada, y pues seguí, pero yo nunca me di cuenta de que fui desarrollando una enfermedad que se llama adicción. Y bueno, pues así como empecé, bueno, pues seguí yo después empezaron ya a venir trabajos formales, ya más responsabilidades y todo eso. Yo seguía consumiendo alcohol, que al principio, como les digo, pues no eran grandes cantidades, pero esa enfermedad se fue sedimentando cada vez más. La enfermedad de la adicción es crónica y es progresiva también, entonces iba en aumento. Tanto en aumento que ya el consumo de alcohol ya era un estilo de vida para mí. Todo giraba en torno al consumo de alcohol. Yo no podía estar en un lugar o en una fiesta o en una convivencia si no había alcohol. Entonces ya todo mi programa estaba sometido o más bien la sustancia me sometía a pensar solamente en el alcohol y todo lo que conllevaba, las amistades, los grupos, la música. La música fue para mí un instrumento para seguir siendo reconocido y seguir siendo como que aceptado y aplaudido, porque pues, claro que me encantaba eso, ¿no? La egolatría, todo lo que da. Entonces, fue un instrumento, y pues llegaron los tiempos. O sea, trabajé de manera profesional, ejercí mi carrera profesional muchos años, trabajé en empresas alemanas, aprendí a hablar el alemán, tuve la oportunidad de pasar largas temporadas en Alemania trabajando, dando, yo me dediqué a las ventas, aparte una labor que tiene que ver mucho con la sociedad, o sea, es muy sociable una persona con las ventas y pues bueno, o sea, se presta también mucho la fiesta, todo lo que daba en la... Tantito que te gustaba y tantito que te ayudaban, pues ya. Exactamente, entonces, pues aparentemente todavía no había consecuencias, ¿no? No había estragos de esta situación. Tragos sí, pero estragos me refiero ya a las consecuencias que se fueron dando mucho tiempo después. Aparentemente a mí me iba muy bien, no nada más ya en la música, no nada más en la aceptación, ahora laboralmente me iba súper bien. O sea, yo llegué a tener 3 trabajos a la vez y de los 3 percibía muy, muy buen dinero. O sea, a mí me iba muy, muy, muy bien en esa parte. Pero totalmente no me di cuenta que se estaba desarrollando cada vez más la enfermedad. Pero la enfermedad no nada más es física.
la enfermedad de la adicción también es emocional y también es espiritual. Entonces, me fui alejando de mí mismo. Esa es la verdad. Me fui alejando y empezaron a haber pérdidas más directas, más fuertes. A mi hermano le detectan un cáncer terminal a los 26 años. Éramos dos y yo era el hermano mayor. Entonces, cuando le detectan a él a los 26 años, yo ya tenía casi 30 años. Y la verdad es de que en la familia nunca se dio un problema de cáncer. Nunca vivimos esa enfermedad como tal. Y fue una situación muy, muy dolorosa para nosotros como familia enfrentar. Para mis padres fue muy, muy difícil y además fue una enfermedad que lo abatió 2 años, o sea, literalmente 2 años lo tuvo en agonía terrible, o sea, fue muy doloroso para él y para nosotros ver cómo día con día se iba minando. Entonces, literalmente, de ahí empezaron ya a manifestarse más síntomas de mi enfermedad, buscar la salida, buscar la huida. Obviamente a mí no me gustaba verlo sufrir y entonces buscaba la forma de cómo no estar en mi casa para verlo sufrir. Claro que sí busqué cómo ayudar a mis padres, sí, buscándoles doctores, acercándome incluso hasta la brujería, me tuve que acercar para ver si lo podíamos lograr, salvar. Y finalmente a los 28 años fallece, ¿no? Ya de una situación ya muy, muy difícil. Un muchacho sano, perdón, un muchacho que no consumía, que era deportista, lleno de vida, lleno de salud, algo que yo no tenía. O sea, yo sí consumía, yo era el que me desvelaba, yo era el que tenía una vida desordenada totalmente, y él no. ¿Y cómo le viene el cáncer a él? Y además un cáncer horrible, porque hay de cánceres a cánceres. Pero mi hermano, literal, los dolores lo hicieron hasta tomar más de 20 pastillas de morfina diarias para poder medio mitigar el dolor. O sea, fue una situación en la que yo no podía soportar verlo así. Entonces buscaba el escape, la salida, tanto en el trabajo como en el consumo del alcohol. Entonces, así se dieron las cosas, así se dieron las cosas. Hoy entiendo por qué tenían que darse. Hoy entiendo por qué estoy aquí. Hoy entiendo por qué eh, de alguna forma escogí previamente a mi nacimiento esta vida. Y todo no ha sido en vano, ¿no? Pasa la muerte de él, obviamente pues la siento, me da sí un tiempo de duelo, sufrimiento, pero no como yo hubiera querido, porque ya tenía el alivio yo, y mi alivio era la sustancia, el alcohol. Entonces, de alguna forma, pues ese fue mi acompañamiento, ¿no? El alcohol, el alcohol, el alcohol. Yo nunca pensé que fuera a desarrollar una enfermedad como esta, pero pues hoy entiendo más cosas. Entonces, vinieron otros años, empecé a ver ya pérdidas también de gente también directa, pero que sufrió también la enfermedad de la adicción y empezaron a morir también. Pero ni así, viendo las cosas de frente, veía que el problema yo también lo tenía. Entonces, seguía fugándome, seguía fumando, esfugándome. Y con el tiempo también encontré otras sustancias, ¿no? También me permitían también buscar esa fuga, ¿no? Pues también consumí cocaína. Y bueno, llegaron el momento de empezar a manifestar ya estragos físicos, ¿no? Ya totalmente ya muy difíciles para mí, para mi familia, muy dolorosos. Pisé varios hospitales y en uno de ellos, que fue la última vez que yo estuve en un hospital, estuve casi muriéndome. Llegué con
con un cuadro de convulsiones que me habían dado por el excesivo consumo que yo había tenido. Y en una de esas convulsiones me había yo casi cercenado la lengua. Entonces llegué con todas las vías respiratorias totalmente congestionadas de la sangre. No podía ya respirar. Pero además, mis signos vitales estaban, de veras, o sea, que fue un caos totalmente. Tanto el páncreas como el hígado, como mis vías respiratorias, como mi glucosa, como todo lo que son las plaquetas. Yo no podía coagular por los bajos niveles que tenía yo de plaquetas. Entonces no había nada. Tenía que ser sometido a una operación quirúrgica de emergencia para salvarme la vida y volverme a como que reconstruir la lengua. Yo solamente escuché que el doctor que estaba en turno, porque llegué a las 2 de la mañana a este hospital, que yo estaba en casa de mis papás cuando presenté estas convulsiones. Si no hubiera estado con ellos, no estaría yo platicándoles esto. Y de ahí me llevaron al hospital, pidieron una ambulancia, me llevaron, y nada más escuché que el doctor le dijo a mi mamá que solamente tenía el 10% de probabilidad de que resistiera la operación de la lengua, puesto que los signos no favorecían en nada y mis niveles estaban totalmente desordenados. Entonces, ahora sí que agárrense de lo que puedan, porque además, si es que se lograra bien la operación, muy posiblemente hubiera estado condenado, muy posiblemente estaría condenado a una silla de ruedas por el resto de su vida porque ya dejó de oxigenar al cerebro. Y por toda esa sangre que no dejaba respirar, había una alta probabilidad de que yo tuviera una paraplegia o ya un derrame cerebral o muchas cosas. Alcancé todavía a escuchar que le dijeron eso a mi mamá y a mi esposa. Y pues, literalmente, pues me dejé, ahora sí que llevar. Me metieron de urgencia, me operaron. Estuve casi 80 horas en coma, inducido. Y en ese coma algo pasó. No puedo describirlo, soy honesto, no puedo describirlo tan a detalle. Pero sí hubo una manifestación de un poder en el que me dijo, ¿qué es lo que quieres? ¿Realmente quieres continuar viviendo con esta forma de consumir? O sea, ¿realmente quieres seguir viviendo? Pues es mejor que te dejes ir. O sea, como que me dieron esa opción. Mejor déjate ir. ¿Para qué sigues? ¿Para qué regresas? ¿Para lo mismo? Y entonces eso me acuerdo muy bien. No era una cara, era un poder que sí me puso así como que, ¿qué quieres? Porque si quieres regresar a lo mismo, es mejor que te dejes ir. Y entonces yo reacciono, les digo, a las 80 horas, más o menos, después del coma. Estaba yo en terapia intensiva. No podía hablar, porque además me practicaron una traqueostomía. Aquí la pueden ver, es una cicatriz que tengo. Para, obviamente, salvarme de la vida, me practicaron esa operación. Y yo cuando despierto no puedo hablar, tenía visitas muy restringidas. La primera visita que me va a ver es mi mamá, en la que obviamente pues me ve ya que había salido yo de la operación. Y fue una operación realmente muy milagrosa porque a las 3 de la mañana que yo llego a este hospital, se confabularon todas las especialidades que tenían que confabularse para poder lograr con éxito una operación. Es decir, había un especialista de lengua, lo cual a las 3 de la mañana un especialista de lengua es casi imposible. ¿Y en urgencia? Había un neurólogo para ver lo de la cuestión de las convulsiones. Había un especialista de cabeza y cuello, un especialista de traqueostomía. O sea, todos estaban en ese momento. Hagan de cuenta como si me estuvieran esperando. Te estaban esperando. Con uno de ellos que hubiera faltado,
no creo que se hubiera logrado esa, esa operación de manera exitosa. De hecho, cuando yo salí, me habían dicho que pronosticaban más o menos que yo iba a estar casi 2 meses en el hospital. Yo a los 10 días había salido ya del hospital. En todo ese tiempo que yo estuve ahí desde la terapia intensiva, no dejaban de llegar doctores de otros hospitales a tomar fotografías, tomar todo como si fuera esto como una hazaña heroica de parte de los médicos. Yo, obviamente, con el malestar que tenía y veía tanto fotógrafo y decía, obviamente en mi paranoia, pensaba que, pues, ¿qué onda? Ya me van a enterrar, ya, no, todavía no aterrizaba. Todavía estaba bajo el influjo de muchos analgésicos y de muchas medicinas que no me hacían todavía aterrizar. Pero bueno, una vez estando en terapia intensiva no podía yo ni siquiera leer. Las letras se me empalmaban todas. Lo único que le pedí a mi mamá era que me trajera mi celular para poner algo de música, algo en lo que podía yo salir ya de la terapia intensiva. Y como no podía leer, se me ocurrió en ese momento poner un audiolibro. Y le escribo en Google, ¿no? En YouTube, audiolibro. Y obviamente no veía y me llamó la atención el tercero que había. Le pico a ese audiolibro y era el audiolibro que Lucas Cervetti había grabado hace algunos años. Yo no sabía ni quién era Lucas Cervetti, no sabía ni qué rollo estaba pasando, pero pongo ese audiolibro. Y es un audiolibro que habla precisamente de la conciencia. No es que le esté haciendo promoción. No es promoción, todos lo apoyamos aquí. Pero sé que es un gran amigo de ustedes también, como es el mío. Y empiezo a escuchar el audiolibro, y empiezo a escuchar literalmente mi vida en boca de Lucas Cervetti. Todo lo que él pasó, su infarto que sufrió, la pérdida de su hermana, era pianista aparte, o sea, una serie de similitudes que yo dije, me lo está escribiendo a mí. Además, nadie me lo recomendó. O sea, yo piqué, además, sin poder ver. Y empecé a escuchar, y a medida que fui aterrizando, fui entendiendo cosas mucho más allá de lo que podía yo comprender. Desde luego, no fue tan fácil al principio asimilar los conceptos que decía. Pero cada vez que lo escuchaba, podía notar una gran mejoría de salud. Cosa que hasta hoy en día, los médicos que estuvieron ahí siguen todavía asombrados de cómo me pude haber recuperado. Ya cuando ya me pasan a piso, lo volví a escuchar y lo volví a escuchar. Y a los 10 días yo salí de ese hospital cuando me habían dicho que iban a ser para 2 meses. Literalmente me salí. Y ese audiolibro que yo escuché, pude encontrar muchas cosas, muchísimas cosas, y pude encontrar un sentido muy grande a mi vida. Obviamente yo salgo del hospital y lo primero que hago es tratar de contactar a Lucas Cervetti. Me tardé casi un mes en que me contestara un correo electrónico, porque me metí a su página, me metí aquí, allá, mandaba mensajes, tal y tal y tal. Estaba obsesionado con la idea de darle las gracias. Nada más de darle las gracias de que ese audiolibro había generado en mí una conciencia. También tengo que ser honesto, no fue tan radical. Hubo una resistencia también de mi parte. Había mucha resistencia, eran muchos años de haber consumido también sustancias. O sea, fueron más de 25 años de los que yo consumí sustancias. Y como que el resistirme, la resistencia, aparte de las consecuencias evidentes que se estaban dando, característica de nosotros los adictos, minimizamos las consecuencias.
o justificamos, no las vemos tan, perdemos la dimensión de las consecuencias. Pues con toda esa resistencia empecé poco a poco. A los 3 meses de yo haberme repuesto de esta operación casi mortal, volví otra vez a consumir. Y ya fue un periodo más corto y de menos cantidad, pero yo ya estaba harto. Estaba hasta el gorro, harto, totalmente harto de esta situación. Entonces decido pedir ayuda y les pido a mis padres que me ayuden. Mi esposa hizo muchísimas cosas por ayudarme. De veras, en verdad, honro yo a mi esposa como no saben, y siempre estaré eternamente agradecido con ella porque hizo muchísimas cosas para ayudarme. Pero llegó un punto en que la harté también. Llegó un punto en que dijo, ya estuvo. Te amo, te quiero, pero me amo más a mí. Y días antes de yo pedir la ayuda, tomó sus cosas y se fue. No les voy a decir que me produjo como que, híjole, porque yo estaba en otro canal, mi egocentrismo de la sustancia, más mi aislamiento, más... A mí lo que me interesaba era yo tener una botella a mi lado. Nada más. No me interesaban los demás. Había ya perdido totalmente el piso. Ya no había sentido de vida, ya no había propósito de vida. Mi único propósito es ver cómo consumir y ver cómo obtener una sustancia más. Era lo único que me preocupaba. No había otra. No había otra forma que pudiera ver las cosas. Y sobre todo, algo de lo más horrible que pude haber vivido es la indolencia. La indolencia, literalmente, me vale gorro lo que suceda. No me interesa nada ni nadie. O sea, mientras yo pueda tener mi aliviane, lo demás no me importa. A ese grado llegué. Obviamente, pues en un aislamiento, ya mi esposa se fue y literalmente hablo con mis papás para decir, él ya está así y yo ya no puedo hacer más. Entonces pido la ayuda y me interno en una institución en Querétaro, a la cual le tengo mucho cariño. Ahí volví a renacer. Estuve 3 meses en internamiento, rehabilitación. Y ahí volví a nacer. Ahí encontré lo que ansiosamente quería buscar. Y sobre todo un puente de comprensión con gente que tenía la misma enfermedad que yo. Empiezo a adentrarme al programa de Narcóticos Anónimos, al que pues, literalmente pues, ha sido el eje principal de mi recuperación. Narcóticos Anónimos es una confraternidad sin fines de lucro que ha aportado significativamente luz en mi vida y me ha regresado. Y me ha dado la oportunidad de encontrar una nueva forma de vivir a través de trabajar un programa espiritual de 12 pasos. Donde ahí empezó realmente el camino de Daniel. Y cuando empecé a tener un poco más de conciencia, pues que quise yo dedicarme a estudiar más sobre mi enfermedad y encontrar la forma de cómo ayudar a los demás. Entonces, ya ese sentimiento lo tenía desde antes, pero muy esporádicamente. Tomé como que la iniciativa de buscar un lugar, pero no había una conciencia como tal. No había una rendición, como le llamamos nosotros, ante la enfermedad. Pero ya había algo que me hacía que yo tenía que irme por ese lado. No le prestaba atención, pero ya había. Pero cuando yo salgo de mi internamiento, sabía lo que yo quería y era dedicarme a esto de las adicciones. Entonces, ya de manera más formal, profesional, empiezo a trabajar y empiezo a dedicarme a las adicciones. Y es por ello que abrí este centro de rehabilitación de adicciones, que está ubicado en Cuautitlán Izcalli. Y pues
literalmente, pues este camino ha sido para mí todo en la vida. Hay algo que se me escapa, que retomo la parte de la música, porque creo que como estábamos hablando de la música, ¿verdad? No, pero creo que sí estás bien. O sea, creo que ahí entendemos mucho. Ahora nos vas a contar, pero ¿por qué llegas al 432? Es que a mí me queda al menos muy, muy claro, ¿no? A mí también. Exactamente. Pues es que aquí lo habla. Claro. Y en ese audiolibro lo habla perfectamente. Y entonces salgo con esa curiosidad de saber qué hace la frecuencia 432. ¿Qué hace esa frecuencia y por qué? O sea, yo que era pianista no tenía ni idea que existía una frecuencia 432. Siempre trabajé con la frecuencia estándar de 440 Hz y nunca supe que era la frecuencia 432, hasta que Lucas en ese audiolibro lo explica muy bien. Y salgo y empiezo a investigar sobre esta música. Y de ahí pues empezaron a dar muchas cosas muy, muy gratas. Al mes me contesta Lucas, le platico mi vida con mucha euforia, con mucho agradecimiento y todo. Y empezamos por teléfono a ser grandes amigos. Pero todavía pasaron casi 1 año y medio o más para que él viniera a México, porque él no conocía México. Uh-huh. Y fue entonces ya cuando a través de él me conecta con Avi, y luego Avi me invita a los eventos, y de ahí empecé. Hey. Y la música, pues, ¿qué les digo, no? Todo el universo es vibración. Todo es luz, forma y sonido. Todo el universo es trino. Todo el universo manifiesta la Trinidad en todos los aspectos, en todas las formas y en todos sus sabores. Y la parte de la vibración es gracias a eso que estamos vivos, que existen las cosas, desde un mineral, desde una planta, desde un animal, desde un ser humano. Todo es vibración. No puedo decir que la 440 ya no me gusta, no puedo decir que las demás están mal. No, pero la frecuencia 432 que he experimentado en carne viva, en carne propia, me ha dado una oportunidad para acercarme más a mi centro, acercarme a mí. La vibración que contiene esta frecuencia es muy sutil y me lleva a profundizar una meditación, una mejor forma de analizar, de canalizar, y pues la he adoptado prácticamente para mi vida, ¿no? Me disfruto mucho tocar la música en 432. Gracias a la tecnología pude cambiar mi piano de 440 a 432. Y cuando tengo que obviamente usar el piano para convivir con otras personas, convivir con mi familia, con música que no tiene que ver nada para hacer introspección, pues la vuelvo a poner a 440 y la sigo disfrutando también. Okay. Claro. La 432 es una música especial para introspectar. A mí me ha funcionado y lejos de todos los mitos que se hablan de que si los nazis la prohibieron y que si la música Hitler la puso en 440, ya la estandarizó para que nosotros no estuviéramos en contacto con nosotros mismos o no despertáramos esa conciencia, o si la 440 genera más violencia, a lo mejor sí. O sea, yo pienso que sí, pero lejos de todo eso es que la frecuencia 432 está basada en la geometría sagrada. Fue creada prácticamente desde tiempos de los pitagóricos. Las escuelas pitagóricas hablaban ya de geometría sagrada. Y pobre de aquel donde cargaran algún octaedro o algún dodecaedro
y lo mostraron en público porque hasta la vida les costaba. O sea, la música 432 o el que define la escala musical es Pitágoras, a través de hacer estiramientos con cuerdas, empieza a definir esos cambios de frecuencia. Y la estándar por excelencia vibracional que existe en todo lo que nos rodea y todo el universo es la 432, porque es la frecuencia que va más hacia el centro del corazón, más bien hacia el centro de nuestro eje energético, que es el chakra cardíaco. Entonces, a mí me funciona, a mí me conecta mucho más rápido conmigo mismo. He podido abrir mis registros akáshicos con esta frecuencia mucho más rápido. Empiezo a disfrutar más, empiezo a ver que es una gran maravilla. Pero bueno, o sea, si nos vamos, el tiempo de Pitágoras, estamos hablando de más de 3,000 años, o sea, vámonos o 2,000 y pico de años, ¿no? Mucho antes de Jesús. Pero si nos vamos al tiempo de la ópera, por ejemplo, uno de los más grandes genios de la ópera fue Giuseppe Verdi, que él encuentra que la voz humana alcanza su máximo esplendor en la frecuencia 432 Hz. O sea, literal. Y obviamente tenía muchos conflictos porque no, tenía él que componer en 440 para... No. Solo porque se trataba de Giuseppe Verdi, le dieron la oportunidad de hacer su música para que los cantantes pudieran desarrollar 432 Hz. Eso estamos hablando del siglo XIX. O sea, todavía no llegaban los nazis. Entonces, por eso los mitos que se dicen... Yo creo que todo eso, perdón que te interrumpa, yo creo que todo eso de la música, a ver, sí es cierto, es un sonido natural y cuando llega la 440 puede haber como muchas teorías conspiratorias, pero también hubo como muchas cosas que fueron integrando, o sea, fue cambiando igualmente y por eso se van haciendo adecuaciones. A veces hay mano negra, ¿no? Hay veces que simplemente la gente es ignorante y por esa ignorancia es que sigue. Y por eso me encanta esta parte de como de rescatar desde la esencia lo que hace, pues eso, el 432, de saber qué es el que te lleva, pues como tú dices, al corazón, al equilibrio. Oye, si es con la 432 que tú puedes esplandecer tu voz, o sea, imagínate lo que puedes hacer, ¿no? Entonces, claro, definitivamente. Y digo, o sea, hay experimentos que se pueden ver incluso en YouTube, donde vierten granos de sal en una lámina donde la someten a vibración y hacen la comparación de 440 a 432. Exacto. En 440 empiezan a formarse figuras geométricas, tienden a formar figuras geométricas, pero hay granitos de sal que no se alinean, no están alineados. O sea, tienden y se ve que marcan el patrón de estrellas, por ejemplo, de algunas figuras como hexágonos, como algunas cosas maravillosas. Está muy padre ese video porque ahí lo muestra. Pero cuando hacen la comparativa con 432, ninguno de los granos de sal sale. Las figuras, los vértices de los triángulos son perfectos. Sí. No le falta ni le sobra. O sea, ahí se puede ver exactamente. Y es 432, no 432.9, no 431.5, no, es 432. Exacto. Entonces, es una... equilibrio. Exactamente, es la frecuencia del equilibrio. Y la geometría aparte es perfecta. O sea, como que no hay error, ¿me entiendes? No hay parámetro de error. No. Justamente, Dani, yo sé que en Akasha se hacen unos mandalas con geometría. ¿Tendrás por ahí alguno que nos muestres? Claro que sí. Justamente nosotros trabajamos en los mandalas porque el mandala... Aquí tengo uno, no venía preparado, pero claro. Ok.
Ah, Este mira qué centro, hermoso. este centro de rehabilitación en adicciones que tenemos, una de las terapias que hacemos es las manualidades con mandalas, que ellos mismos creen su propio mandala y lo puedan programar. ¿En qué está Cada hecho, uno eh? es filigrana, es puro papel, papel de Sí, sí. revista, papel de periódico, Y colorcito, ¿no? y también el cono que queda del papel de baño también se recorta y se puede utilizar para eso. Todo es material reciclable, Ah, todo, absolutamente. maravilloso. Este, esto es parte del trabajo que hacen con ellos. O sea, ellos mismos crean su propio mandala y el primer mandala lo hacen a su imaginación. Ok. La adicción es una desconexión. La adicción es una desconexión consigo mismo, con su entorno y con un poder superior, con el universo, si lo queremos llamar así. Entonces, ¿qué hacemos en este tipo de trabajos? Es que se vuelva a conectar el hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Sabemos muy bien que el hemisferio izquierdo ve la parte analítica, la parte racional, pero ¿dónde quedan las emociones? ¿Dónde queda la parte de los sentimientos, que es lo que marca el hemisferio derecho? El adicto evade. Nosotros evadimos los sentimientos, no nos gusta sentir, no nos gusta tener encuentros con cosas difíciles, con conflictos. Por eso huimos y buscamos alivio en una sustancia que nos quita temporalmente esa molestia, ese malestar. Entonces, toda la vida huimos de nuestros sentimientos y de nuestras emociones. No sabemos cómo trabajar con ellas. Lo que queremos hacer es volver a conectarlos, volver a conectar con esas emociones y que se den cuenta que un mandala, lo que significa en sánscrito, es un círculo, es un centro. El mandala debe de partir siempre desde el centro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, no como la vida que les estoy contando mía, de que siempre veía en el exterior primero y hasta mucho después. Daniel contó, el adicto es así, busca primero encajar hacia los demás, acomodar las cosas para los demás y nos olvidamos de nosotros mismos. Entonces, el principio del mandala es iniciar siempre desde el centro. Y todo parte en el universo así. En el universo parte así, desde el centro, siempre hacia afuera. La expansión siempre es hacia afuera. Esto viene por estudios. Carl Jung, uno de los padres del psicoanálisis contemporáneo de Freud, habla muy bien en sus libros sobre el mandala, que a través del inconsciente colectivo, donde tenemos guardados arquetipos, algunas figuras, algunas cosas concéntricas que vienen a salir en las hipnosis que hacía con sus pacientes, empieza a encontrar que a través del mandala las personas vuelven otra vez a conectar su hemisferio izquierdo con el hemisferio derecho. Todo es un equilibrio. Y lo que busca el universo siempre es eso, un equilibrio, es trino. Exactamente. No es luz, no es toda luz, ni tampoco es toda oscuridad. La fuente creadora de amor es equilibrio. No es ni cargada hacia la luz, ni cargada hacia la oscuridad. Porque son leyes de polaridad universales desde el Kybalión que hablamos. O sea, Claro. todo parte de ese mismo eje. Lo que hacemos nosotros con este tipo de trabajos es volverlos a conectar con ese centro. Sabemos que es difícil siempre estar en el centro. De hecho, es imposible en un plano tridimensional y para los seres humanos siempre estar en el centro. Pero a medida de ciertos trabajos, de poner en práctica ciertas herramientas, nos podemos ir acercando y oscilar. El chiste es estar cercano a ese centro. El camino del autoconocimiento es eterno. No terminamos de conocerlo. Claro. En mi caso, yo no sabía quién era. Sigo sin saber al 100% quién soy. Pero sí sé lo que no soy, ya. Para mí eso es un gran avance. Y ya sé lo que no soy y a lo que no quiero regresar. Yo aquí, así de... Muy bien, Dani.
muy, muy interesante. La verdad es que me encanta eso que haces, que la experiencia te haya llevado precisamente a esto que hoy puedes compartir, porque la verdad es que, como tú dices, o sea, socialmente, pues estamos inmersos en una sociedad, ¿no? Que acepta las adicciones. Y uno no se da cuenta hasta que estás dentro. Y la única forma de que hoy puedas tú ayudar a las personas es precisamente eso, porque tú lo pasaste, tuviste la experiencia y literal renaciste, ¿no? Entonces, bueno, pero estamos llegando ya a nuestro término del programa. De verdad, tendríamos que tener como otros 2 programas contigo. Sí, claro. Que cuentes exactamente esto de Akasha, que yo creo que es muy interesante, que a muchas personas les puede interesar, de todo lo que hace, o sea, simplemente con la probadita que nos diste el día de hoy, creo que es maravilloso. Y también, pues obviamente, nosotros vamos a seguir haciendo estos encuentros, ¿no? Estos encuentros de corazones creativos. De hecho, vamos a tener el próximo encuentro el 5 de julio, perdón, ya estoy de junio, ya se me pierden los días. 5 de julio vamos a volver a tener este encuentro de corazones creativos, en donde vamos a estar otra vez, Abby, con esta conexión del corazón para fortalecer y para realmente desde ahí equilibrar la energía creadora. Por supuesto, Daniel, que va a estar acompañándonos con esta música 432, que es maravillosa porque, a ver, los que tuvieron la experiencia saben que conecta. O sea, no teníamos que hacer absolutamente nada para conectarnos, para estar en nuestro centro. Y por supuesto, por mi parte, pues ver la parte creativa, ¿no? Entonces, así es. No sé qué más, Abby, que por ahí me falte. Nada. La verdad es que primero están todos invitados a este encuentro y segundo, agradecerte, Daniel, que de verdad nos hayas compartido toda esta vivencia, esta experiencia, porque yo creo que así como tú dices que encontraste ahí en la luz de la conciencia que parecía que era tu historia, yo estoy muy segura que hay muchas historias así y que justo con esta información pueden ver eso que quizás no vemos muchos y puede ser una gran oportunidad para todos, ¿no? Y yo creo que en general para todos siempre tenemos algo que aprender, siempre nos deja un aprendizaje. Así que bueno, pues yo te agradezco mucho que nos hayas aceptado poder entrar ahí en esa intimidad tuya, que te conozcan también, que veamos todo el trabajo que has hecho y nada, como dice Laila, hay que invitarte a otro programa con más temas porque hay mucho que podemos platicar y bueno, ya ahorita literalmente se nos terminó el tiempo. Sí. Muchísimas gracias de veras por este espacio que me dan para poder expresarme y para poderles hablar un poquito de la frecuencia. A la gente que nos pueda escuchar, lo único que puedo decir es de que intenten escuchar esta música y hagan la comparación de lo que ya el parámetro de 440 y de 432 Hz. Este trabajo no se puede hacer sin una música de fondo de 432. Literal, los muchachos se están rehabilitando. Y gran parte de ese trabajo que hacen ellos mismos, con ellos mismos, es influenciado por la música 432 que se les pone invariablemente. No puede faltar para que ellos vuelvan otra vez a desarrollar esa parte creativa y vuelvan a conectar ese segundo chakra que tienen. Claro. Y les agradezco muchísimo de veras el espacio. Les mando un abrazo con todo mi amor, con todo mi cariño y gustoso de veras de volver a participar con ustedes. Muchísimas gracias, Daniel. Pues un placer. Y bueno, ya saben, nos vamos a encontrar nuevamente en este evento que estamos haciendo. Ya les mandaremos los datos por ahí y por supuesto que tendremos otra plática en conciencia con Daniel Guijosa. Muchas gracias a todos. Con muchísimo gusto. Chao. Gracias. Sí, que estés bien. Abrazos, bendiciones. Gracias.